Y les pido por favor que busquen Primero de Samuel, capítulo 10. Amén. Primero de Samuel, capítulo 10, vamos a leer hasta el verso 16 y dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de eso llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. Y un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como no vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío a Saúl: te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Mis queridos hermanos, ya llegamos al capítulo 10 de este libro de Samuel, por la pura gracia y misericordia del Señor, y lo vamos a dejar hasta ahí, hasta ese verso 16. Voy a hacer un pequeñito recuento de lo que nosotros vimos la semana pasada. Que ese bien parecido, ese hombre en la flor de su juventud, altote, varonil, al apuesto Saúl, destacaba en el pueblo de Israel. No había nadie como él. Pero mis hermanos, como vimos nosotros, esto de ninguna manera iba a hacer que ese hombre sustituyera a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Como la mayoría, mis hermanos, ya saben la historia de Saúl, y para los que no, pues aquí está como un spoiler: sí, Saúl fracasa miserablemente. Fracasa miserablemente, incluso cuando hemos leído aquí que el Espíritu vino sobre él, que se había mudado en un nuevo hombre. Este hombre, Saúl, mis hermanos, desde el principio que nosotros leímos la genealogía, ¿verdad? Que era de Benjamín, y ya vimos todo aquello que había pasado, nos auguraba algo terrible. Era un aviso, era una señal. Esto también lo vimos. No este no es el rey, de aquí no es el rey. Dios, mis hermanos, había prometido un rey, pero no era un rey de Benjamín. Saúl no es de Judá, de donde era que iba a venir ese rey, de la línea de Judá. Ni siquiera Saúl, mis hermanos, miren, es de esas tribus que nosotros leemos en la Biblia que tenían esa prominencia, ser líderes, o que destacaban como líderes, como los levitas, o como los de Efraín.
Pero mis hermanos, ese había sido el rey que había pedido a la gente de Israel al rechazar al Señor, porque ellos querían tener un héroe, por decirlo de esa manera, grande, chuzo y que se viera genial delante de las naciones. Queremos tener un rey como las demás naciones. Dos cosas, mis hermanos, que yo veo aquí también es que este hombre parece ser un regalo para Israel. Parece ser un buen regalo para Israel. Sí, va a ser ungido, los va a liberar, ¿verdad? Va a ir a liberar a Israel de sus opresores, pero de nuevo, a la postre, mis hermanos, este regalo, y esta es la segunda cosa, este regalo servirá más bien como un juicio para el pobre Israel, por de nuevo rechazar a su Dios. Va a ser un regalo, pero después, mis hermanos, se va a hacer un instrumento de juicio para Israel. Dios, mis hermanos, ha llevado a Saúl providencialmente hasta su encuentro ¿con quién? Con el profeta Samuel. Es el hombre que Dios ha puesto ahí. Le ha dado esa autoridad para que lo unja. Dios respondió al clamor del pueblo. ¿Qué quería el pueblo? Un rey. ¿Qué hace el Señor? Capítulo 8, ellos piden un rey, como las demás naciones. ¿Y qué hace el Señor? Movido a misericordia, les responde, escucha, y les da ese rey que ellos quieren, porque también estaban clamando. Otra vez los filisteos estaban queriendo hacerle daño a los israelitas. Entonces el Señor providencialmente llama a Saúl y comienza a conducirlo, comienza a llevarlo, mis hermanos, mediante esos actos providenciales del Creador que van divinamente orquestados hasta que Saúl se encuentre con Samuel. Ya nosotros vimos que todo lo que pasó, se perdieron unas asnas, él sale a buscarlas, se encuentra, ya todo lo vimos la semana pasada. Después de hacerle un banquete, ¿verdad? Le hicieron un banquete. Imagínense a Saúl ahí como, banquete para mí, ¿por qué? Yo solo salí a buscar unas asnas. ¿Y por qué me están haciendo banquete? Qué raro esto. Lo honran, lo sientan ahí, lo convidan, lo sientan con los convidados, que eran 30 a la cabeza. Un hombre ahí honrado, mis hermanos, honrado por Samuel. Y le preparan, le traen una espaldilla, es para usted. Después de eso, habla en privado con Samuel. Samuel le pide que se espere, que le tiene que decir algo. Le piden al criado, mira, adelántese un poquito, que tengo que decirle algo a Saúl, que es muy importante. Voy a declararte la palabra de Dios. Y eso fue lo que leímos nosotros la semana pasada en el capítulo 9, 27. Hoy entonces, estamos ante ese momento. Le van a declarar la palabra a Saúl, por medio, mis hermanos, del ministerio que le ha dado a Samuel. Samuel es entonces el hombre encargado, autorizado por Dios para que unja a Saúl y le declare, ¿verdad?, que es Dios quien está haciendo esto. Dios lo ha puesto ahí. Ahí, mis hermanos, Él lo ha puesto como ese rey por el clamor que había hecho el pueblo. Entonces, comencemos con los versos del 1 al 8. Saúl es ungido. Y dice así, voy a leerlos de nuevo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Luego que de allí sigas adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás de delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Antes de la monarquía, a los únicos que se les ungía con aceite de oliva eran los sacerdotes. Era a ellos a los que se ungía como una señal de apartarlos para el Señor.
Eran hombres dedicados al Señor, eran capacitados y autorizados por Dios para esas tareas santas, para unas tareas en específico que solamente ellos podían hacer porque Dios los había capacitado, los había autorizado para estas cosas, allá sirviendo en el santuario. Éxodo 29, del 7 al 9 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, son sacerdotes. Y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Antes, mis hermanos, antes de que Samuel le declare la palabra de Dios, lo unge. Es lo que estamos viendo acá. Y lo besa y le dice esto: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Solo el ungirlo, mis hermanos, ya representaba algo. Ya era la inauguración de esa monarquía. Se ungió a Saúl como rey ahí en privado, porque todavía el pueblo no sabe. ¿Por quién? Por Samuel, el hombre designado. No era que cualquiera ya andaba, mira, me voy a echar un poquito de aceite para ser rey. No, el hombre designado por Dios como Samuel era el único que podía hacer eso, de ir e ungir al hombre que Dios le había dicho. Nadie podía andar ungiendo a uno que a otro. Dios había puesto esos hombres ahí. Vea que así se hizo con David. ¿Quién lo unge? Lo unge Samuel. 1 Samuel 16, 18 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y después dice: se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, a su casa. Además de ungir, mis hermanos, era un indicativo de que el Espíritu de Dios lo capacitaba. Esa unción era que el Espíritu de Dios lo estaba capacitando. El Espíritu de Jehová, el Señor, dice: el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso dice Isaías, y después el Señor Jesucristo en Lucas lo dice también. Besarlo era una señal de respeto, de lealtad, de honra a ese rey que el Señor estaba poniendo sobre Israel. Eso era, leía, mis hermanos, que a veces era una forma antigua de saludarse, darse un beso en la boca y darse un beso en las manos. Gracias al Señor que ahora ya no existe eso de darse beso, porque imagínense saludándonos nosotros, los hombres, de la boca, de la mano, ¿verdad? Y de hecho también un hermano lo menciona y dice: gracias al Señor que ya no es así, porque imagínense picándole el bigote de los hermanos. Lo dice de una manera chistosa. Pero mis hermanos, era así como se hacía. Se saludaba, había un respeto. El Salmo 2.12 dice: honrad. Dice el Salmo 2.12, honrad, literalmente besad. Besad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Samuel lo está reconociendo. Está dando honra a ese rey. Ahora, miren, vuelvo y repito, no es que Samuel, que es el hombre designado por Dios, andaba, no, yo le voy a poner el aceite a este. No, a este, porque este me prestó. No, a este, porque era que pura vida que es. No era por capricho. Ya nosotros vamos a ver más adelante. Primero, Dios le ha dicho quién es, y después él públicamente le tiene que mostrar a la gente: este es el hombre que Dios ha elegido. Incluso, mis hermanos, en la historia de salvación, Pablo en Hechos, y el hermano ya nos predicó eso, hace un resumen de las obras de Dios, donde claramente se ve que no es ningún capricho, mis hermanos, de Samuel. Hechos 13, del 17 al 22, dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia y su territorio. Después, como por 400 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Vean que no es un capricho. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Acá, mis hermanos, Samuel unge en privado a Saúl para prepararlo para lo que viene. Y esta es la palabra, mis hermanos, de Dios para Saúl. Así como Dios unge a los sacerdotes, Dios te ha ungido, Saúl.
Así como Dios aparta a estos hombres, Dios te está apartando, Saúl. Dios lo ha ungido a usted por medio de Samuel para que sea príncipe, para que sea ese líder, para que sea ese rey sobre el pueblo de Dios Israel, como una cabeza federal del pueblo. ¿Y qué responsabilidad más grande le comienza a caer a este muchacho? Mis hermanos, cualquier infidelidad, cualquier transgresión dejaría reprobado a Saúl. Cualquier infidelidad, cualquier transgresión dejaría descalificado a Saúl. Ahora pongámonos en los zapatos de Saúl. Solo andaba buscando las asnas para que me pongan semejante responsabilidad. Yo solamente salí a buscar las asnas de mi papá. Pero si hay dudas en Saúl de lo que está pasando, Saúl, no piense que todo eso que ha ocurrido es pura casualidad. Más bien es Dios quien ha conducido todo, quien está dirigiendo todo providencialmente para ungirlo como el príncipe de Israel. Ahora, yo hago un paréntesis aquí. Caramba, David, ¿príncipe o rey? ¿Cómo es la cosa? Porque no entiendo. Miren, mis hermanos, en el original, la palabra que está ahí es Nahid, o no sé cómo se pronuncia, pero se lee Nahid, y es líder. Esa es la palabra que está ahí. Un líder militar. No está la palabra Melec, no es la palabra que significa rey. Esto, mis hermanos, es para dejar ver, reforzar la idea de que solo hay un rey en Israel, de que solo hay un rey, y ese es Jehová, ese es mi pueblo, es mi nación. Así que los reyes que vengan, sí, van a tener ese título de rey, pero hay un rey soberano encima de ellos, y ellos van a regir, o van a gobernar como subregentes de ese verdadero rey. Quiero que lo entiendan, Dios sigue siendo rey. Sí, mis hermanos, es un líder, la palabra que está ahí es un líder, va a ser un líder militar, sí, no está como Melec. ¿Para qué? Para dejar en claro, Samuel, yo soy el rey de este pueblo, es mío, es mi nación, no es suya. Usted no va a poder hacer lo que usted quiera con ella. Samuel está ahí para ayudarlo, para hacerle ver qué es lo que tiene que usted hacer. Pero obviamente va a tener ese título de rey. Ahora, se le han dicho estas cosas a Saúl, ¿se imagina? Tanta cosa que le ha pasado a Saúl, ahora yo voy a ser rey. Pero es que un día yo simplemente salí a buscar unas asnas y vuelvo con lo mismo y me aparecieron estas personas, fuimos allá, me dijeron que sí, vayan del vidente y ahora yo estoy aquí, estuve sentado ahí con 30 personas convidadas. ¿Qué es este montón de cosas que le están viniendo a Saúl? Y ahora me están diciendo rey, yo de Benjamín. Ya habíamos visto que era hecho de la tribu más pequeña. ¿Cómo sé realmente, Samuel? ¿Cómo sé que realmente esto es cierto? ¿Cómo voy a estar seguro de esto? Como leímos en los versos 2 al 8, mis hermanos, nosotros tenemos a Dios mismo providencialmente, soberanamente, validando todo lo que le ha dicho a Samuel, a Saúl. Si usted va a reinar, fíjense, mis hermanos, en las señales específicas que da Dios por medio de Samuel, para que miren, para que Saúl esté confiado, tranquilo de lo que yo estoy diciendo, así va a ser. Primero, apenas Saúl se aparte de Samuel, 2 hombres le van a aparecer cerca de la tumba de Raquel y le van a decir que ya las asnas fueron encontradas. Verso 2, cierto, eso fue lo que leímos. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar, se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Eso es lo primero que va a pasar. Segundo, usted se va a encontrar con 3 hombres que van a adorar a Betel. Llevan todo para el sacrificio. Ya lo leímos también de los versos 3 al 4. Después de saludarlo, ¿qué, Saúl? ¿Cómo va todo? Le van a dar a usted 2 panes. Recíbalos. Esto es como reconociendo, mis hermanos, si usted es el ungido de Dios, darle ese pan. ¿A quién le daban el pan? ¿A quién era que le daban el pan? Mire, cuando nosotros leímos que a Saúl se le había dado una parte escogida, por ejemplo, que se le había dado la espaldilla en el 9:24 que nosotros leímos, era lo que se le daba a los sacerdotes escogidos. Recuerden el Levítico, eso es lo que se le daba a ellos. Esto le corresponde a ustedes porque Dios lo ha pedido. Entonces eso se le daba, reconociéndolos como sacerdotes puestos ahí por Dios.
Ya aquellos hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que más bien lo quitaban. Hecho 29-27 dice, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Ahora, Levítico 8:31, y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos la comerán. Están reconociendo, con esto están dándole el pan a Saúl, reconociéndolo, mis hermanos, como a alguien que fue ungido. Las cosas sagradas le pertenecían a estos hombres. Dárselas entonces a Saúl es como reconocer de nuevo, este es el ungido de Dios. Dios está dirigiendo todo y lo va a dirigir porque esto es lo que va a pasar. Tercera señal, donde esté una guarnición o un cuartel de los filisteos, se va a topar con unos profetas. El Espíritu va a venir sobre usted, Saúl, y usted va a comenzar a profetizar con ellos, y usted va a ser mudado en un nuevo hombre. Eso está en los versos 5 y 6. Eso va a pasar. Mis hermanos, quiero dejar claro esto. Mi convicción personal es, yo no creo, mis hermanos, que esto signifique que aquí el Señor está regenerando a Saúl. Esto más bien, mis hermanos, es que Dios le dio poder para librar al pueblo de sus enemigos. Dios, mis hermanos, está capacitándolo. ¿Por qué digo esto? El verbo que se utiliza ahí, el Espíritu viene, es un verbo en hebreo que es salá. Es el mismo que se utiliza con Sansón, pero no solamente con Sansón, es el mismo también que se utiliza con Gedeón, es el mismo que se utiliza también con Jefté, y es el mismo también que se utiliza con Bezalel y Aholiab, aquellos hombres que vino el Espíritu y les dio inteligencia para hacer las cosas que se necesitaban en el tabernáculo. Es decir, mis hermanos, es que el Señor los está capacitando, o vino para capacitarlos para enfrentar una crisis o para enfrentar una situación con éxito. Dice Jueces 15, del 14 al 15, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Sansón. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, o sea, las rompió fácilmente. Las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella 1000 hombres. Así vino el Espíritu, ¿para qué? Para capacitarlos, fortalecerlos para una tarea en específico. Que viniera el Espíritu indica que lo estaba equipando para eso, para tareas de líder. En ese sentido, sí, mis hermanos, Saúl es o será otra persona. Sí, no va a ser ese Saúl tímido, no va a ser ese Saúl ahí que no, ya me voy para atrás, ya no vamos a seguir buscando. No, va a ser un hombre que va a ser mudado en otra persona diferente, en un líder que va a batallar, que va a buscar cumplir esas tareas por su pueblo, como no lo era antes. Ahora, el profetizar y que el Espíritu venga son señales dadas a Saúl para confirmarle, Saúl, Dios lo ha ungido. A usted lo está capacitando el Señor, lo está autorizando para algo, para el reino, obviamente. Si Dios está poniendo a Saúl como rey, Dios entonces es el que lo va a capacitar como, y lo hace viniendo su espíritu sobre él. Curiosamente, Samuel en el verso 8 dice, Saúl, en el verso 8 dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ok, cuando pasen estas cosas, haga lo que le estoy diciendo. Inevitablemente, mis hermanos, esto uno lo transporta cuando Saúl está peleando con los filisteos son un montón, si vamos a llegar a esa parte, son un montón de filisteos que los están atacando y el pueblo se esconde. El pueblo corre y se esconde en cuevas, estaban temblando, Saúl está desesperado porque Samuel no ha llegado para ofrecer el holocausto. Viendo que Samuel no llega, Saúl, mis hermanos, y viendo que el pueblo está desertando, Saúl, mis hermanos, hace un sacrificio que no le correspondía. También le dijo, espéreme cuando yo llegue. Eso nos lleva, esta parte nos lleva ahí, la desobediencia de Saúl. ¿Será que va a desobedecer aquí en esta primera parte? Obviamente no.
Porque después vamos a ver que es hasta en el 13 que él comienza a hacer esto. Mis hermanos, no llevaba mucho reinando Saúl. Y cuando lleguemos ahí vamos a ver que rápido desobedeció. Dios lo había equipado, pero por su desobediencia Dios remueve su espíritu. Y lo leímos hoy en el capítulo 13 de Hechos. Dios lo quitó. William Blakey dice, se considera una gran dignidad elevada y solemne que hacía sagrada a la persona del rey a los ojos del pueblo temeroso de Dios. Sin embargo, no era de carácter permanente. Podía perder por infidelidad o transgresión. O sea, mis hermanos, usted Saúl está ahí, pero usted puede ser quitado de ese puesto. Y no solamente Saúl, podía ser también quitado David. Y podían ser quitados también los demás reyes que vengan. ¿Por qué? Porque eso automáticamente nos hace poner la mirada en un rey que nunca va a ser removido de su reino, que está sentado a la diestra del Padre eternamente y para siempre. Y ese es el Señor Jesucristo. Saúl, mis hermanos, sí, va a recibir ese poder del Espíritu para hacer todas esas cosas, pero necesita la dirección de Samuel. Hasta que yo venga, espérenme hasta que yo venga, le van a pasar todas esas cosas, pero no juegue vivo. Sí, ya mira, ya vino estos hombres, ya estos hombres me dieron el pan, ya profeticé, y ahora sí, no, espéreme, cuando yo venga yo le voy a decir qué tiene que hacer. Dios le da el poder, pero debe ejecutarlo según como Dios lo mande por medio de ese profeta que Dios ha designado. Así lo tiene que hacer Saúl. Ahora sí, vamos a la segunda parte, vamos a ver qué pasa. La confirmación de Saúl, porque vamos a ver si realmente esto sucede. Vamos a leer de los versos 9 al 16 y dice, aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas las señales acontecieron aquel día. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le sucedió al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar. Y llegó al lugar alto, y un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar a las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Entonces el tío de Saúl, dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares, ¿qué os dijo Samuel? Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. De las tres señales anteriores, mis hermanos, que ya nosotros vimos, la tercera, por alguna razón en especial, el autor la incluye aquí y le da como más información, dejando claro pues que ya las primeras se cumplieron. Dios ha mudado a Saúl, lo ha equipado. Vuelvo y repito, no necesariamente es que lo ha regenerado, desgraciadamente, porque Saúl es una de las personas que nosotros tenemos en la Biblia que da lástima. Por pasajes, mis hermanos, como primera de Samuel 16:14, vemos que Dios quitó lo que leímos también en Hechos. Pero entonces la salvación se pierde. Dios quita la salvación. Pues no, de ninguna manera. Pero es que el énfasis que aquí está dando el narrador es que el Espíritu vino para capacitarlo, no para regenerarlo o para salvarlo. Vino para capacitarlo para esa tarea que como rey él iba a tener que hacer. Y quizás por eso que lo ahonda más, para que veamos la reacción de las personas hacia Saúl. Imagínense a esa gente. Podían verlo siempre, allá ayudando a su papá, allá a Cis, en la granja, con los animales, las cosas que tenía que hacer allá Saúl. Lo han visto siempre, ahora lo ven profetizando, cantando alabanzas al Señor, cantando las misericordias pasadas de Dios, presentes, futuras, porque aquí vemos que vienen con flauta, con tamboril, vienen alabando al Señor, vienen agradeciéndole al Señor. Para la gente de su pueblo esto es extraño. Los que lo conocían antes probablemente se rascan la cabeza y dicen, ¿qué le pasó al hijo de Cis?
Es extraño, no es compatible con lo que nosotros hemos visto con este hijo de Cis, que ahora está haciendo esto, es raro. Como cuando nuestros familiares, por ejemplo, comenzaron a extrañarse de nuestros comportamientos, cuando el Señor comenzaba a hacer una obra en nuestras vidas. Eso es en lo positivo. ¿Cómo se extrañaban cuando nosotros, mis hermanos, ya dábamos gracias por los alimentos? Cuando ya no hacíamos, o nuestros amigos, cuando ya no hacíamos cosas con ellos que antes hacíamos. Y se extrañaban. Ahora usted anda haciendo eso. Usted se hizo cristiano. Eso es en lo positivo, pero en lo negativo, cuando un creyente, mis hermanos, comienza a hacer cosas, a decir cosas o a participar en cosas que no debería como creyente. Dígame que usted era cristiano. ¿Y qué le pasó? Ahora entonces, fulano de tal anda entre los magos, entre los que hacen esto, entre los que hacen lo otro. Fiestero, le podrían llamar así para que... ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo veía esta gente a Saúl, mis hermanos, o positivo o negativamente? Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero sí sabemos que se llevaron una gran sorpresa. El hijo de Cis. Unos hermanos dicen, este hombre no conocía a Samuel. Era un hombre desprovisto del espíritu, desprovisto del espiritual. No le gustaban esas cosas. Ahora verlo hacer estas cosas será, caramba. Saúl, sin ningún antecedente de profeta, estaba ahí entre ellos, profetizando. Y eso dejó a la gente sorprendida, que hasta se hizo un dicho. Se hizo un proverbio para cuando cosas inusuales, cosas inesperadas, o fuera de lo habitual, o que los sorprendieran, entonces ellos decían ese dicho. Mire, Saúl también entre los profetas. Yo decía, no entiendo mucho. Pero les traigo unos pequeñitos ejemplos para que tratemos de ver qué es lo que ellos trataban de decir con eso. Mire, como cuando nosotros vemos a alguien y como decimos aquí, no le vemos cara de nada. Este chaval no tiene forma de nada. Pero agarra una guitarra y comienza con aquella guitarra que usted dice ahí. ¡Qué hombre más bueno! ¡Qué bueno! Y usted dice, pero mira, usted tenía esa gracia. Yo no sabía que usted era tan bueno en eso. Cosas inusuales o inesperadas. ¿Desde cuándo acá usted es tan bueno en la guitarra? O sea, no elegían al más ahí que no se veía tan bueno para jugar vela y salía buenísimo. Dice, pero ¿y este desde cuándo acá es tan bueno jugando? Bueno, es algo así. También Saúl entre los profetas. John Hill, para dar un poco más de claridad con esto, dice que cuando una persona de origen mezquino y de vida y de educación humildes era elevada a cualquier grado de dignidad en las cosas sagradas y civiles, solían aplicarle esta expresión proverbial o hablar de él de esta manera: está Saulo o está Saúl entre los profetas, porque están sorprendidos. Es algo no habitual. Yo no sabía que usted tenía ese don, yo no sabía que usted podía hacer eso. Es ese tipo de dicho. No, al contrario, mis hermanos, alguien muy bueno en lo que hace, es demasiado bueno, es demasiado chiva, es demasiado audaz, que cuando falla, ¿verdad? Llega uno y dice, bueno, al mejor de mono se le cae el zapote. Entonces es como esos dichos. Un dicho también para cosas sorprendentes, inusuales, fuera de lo habitual. También Saúl entre los profetas, como esos dichos que nosotros también hemos tenido acá. Un dicho de sorpresa. Algo fuera de lo habitual pasó, entonces esa fue la manera de expresarse. Pero alguien responde, como si estuvieran preguntando. Y responde lo siguiente: ¿quién es el padre de ellos? Dicen unos comentaristas, qué buena pregunta y qué sabia pregunta hizo ese hombre. O sea, mis hermanos, ¿quién es la fuente de esto? ¿Por qué está pasando esto? Sí, es Dios la fuente inspiradora de los profetas. Es Dios la fuente inspiradora detrás de esos profetas. Y si Dios quiso darle a Saúl el profetizar, usaba a Saúl para que profetizara, usaba a la persona más improbable para esto, Dios lo está haciendo bien. Lo que viene haciendo Saúl, por lo tanto, es autorizado por Dios, quien es la fuente. Mis hermanos, Dios desafía todas las expectativas humanas y le da a las personas más miserables, más improbables, más don nadie, todo lo que necesitan para que le sirvan a Él, en lo que Él ha pedido y que lo hagan de una manera eficaz. No llamó a lo fuerte de este mundo, sino a lo débil. Saúl, el no apto,
Dios temporalmente, mis hermanos, lo está haciendo apto para una tarea que le tienen específico. Sí es temporal, pero Dios lo está capacitando para hacerla. La fuente de su profetizar es Dios. Y aunque Él no venga, mis hermanos, de una familia de profetas, Él es el Dios soberano. Está usando su providencia. Es el mismo caso de Esther, por ejemplo. ¿Cuántos reinos tenía Asuero? No sé si saben, mis hermanos, Asuero tenía un montón de reinos. De tantos reinos decide utilizar ¿a quién? A una judía, a Esther. ¿Por qué no escogió a otra? Porque tenía un plan. Porque tenía un plan para su pueblo. Iba a ser ella la elegida. Lo mismo está pasando aquí. Un plan tiene el Señor, un propósito santo. Y es con Saúl que yo lo voy a hacer. Saúl profetiza, pero mis hermanos, nunca fue reconocido como ese oficio de profeta. Fue para hacerlo, mis hermanos, como respetable delante de las personas. Como para prepararlo, para que el pueblo viera que Dios lo estaba honrando, que Dios le estaba dando este don. Y más adelante, pues recibirlo con más facilidad, por así decirlo. Por eso cesa de hacerlo, cesa de profetizar. Sube al lugar alto donde habían bajado los profetas. Y comentarios concuerdan con que subía a darle gracias a Dios, a adorarlo y a pedirle guía, dice Gil. A dar gracias a Dios por el don que le había concedido y por el alto honor y dignidad que había sido elevado. De los que tenía conocimiento privado. Bueno, Dios le dio esos dones y ese don elevado de los que él pues tenía ese conocimiento privado que le dio Samuel. Y que rogara a Dios que le capacitara cada vez más para el gobierno y que le ayudara en él y le ayudara a desempeñar su cargo de manera sabia y fiel. Eso dice el comentarista bautista John Hill. Para finalizar, el tío de Saúl, que pudiera ser Ner, el padre de Abner, eran hermanos. Más adelante lo vamos a ver. 1 Samuel 14:50 dice, y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ese tío le pregunta, después de tanto tiempo, que dónde andaba. Saúl le dice que buscando las asnas perdidas de su papá. Pero como no aparecieron, bueno, fuimos donde Samuel. Cuando menciona el nombre de Samuel, el tío sabe de quién está hablando. Y le pide que le diga qué le dijo. Fuimos a visitar a Samuel, el vidente. Caramba, ¿qué les dijo? Quiero saber, cuénteme. Y Saúl solo se limita a responder que les dijo que las asnas habían sido encontradas, pero no les dice absolutamente nada del reino. Y así, mis hermanos, termina esa narrativa. El tío no sabe, solo Samuel y Saúl saben, el pueblo no sabe nada, Israel está ahí sin saberlo, hasta que va a llegar el momento donde, mis hermanos, pues Samuel va a revelar que ese es el rey que Dios ha elegido. Lastimosamente, hermano, la historia de Saúl, como vamos a ver más adelante, y como ya les he venido repitiendo, termina miserablemente. El ungido de Dios que había sido equipado con todo lo necesario. Atención a esto. Había sido equipado con todo lo necesario para que cuidara del pueblo de Dios. Le habían dado una responsabilidad, le habían dado un privilegio. Qué dichoso ese hombre, rey de Israel. Lo había ungido Samuel, Dios lo había elegido para eso. Sí, mis hermanos, estoy hablando de Saúl. Dios lo había capacitado con todo. Él no pudo. No lo logró. Este rey, mis hermanos, ese no es el que necesita Israel. El fracaso de Saúl, mis hermanos, de ninguna manera va a frustrar ese plan salvífico que Dios tiene. Y aunque Dios trabaje detrás de cámaras y no lo veamos mucho a veces, como en el libro de Esther, sí está trabajando de maneras misteriosas. Pone a Saúl para quitarlo. Después pone un David para quitarlo. Bueno, padre muere y después pasa su reino a sus hijos, a Roboam, un hijo malo. En esta sección así lo ha hecho, mis hermanos. Todo lo ha hecho providencialmente con el fin de traer salvación. Y mis hermanos, ese inicio de esa monarquía en Israel implica nuestras vidas. Implica nuestras vidas, mis hermanos, porque Dios eventualmente iba a traer ese rey definitivo. Ese sí podría. Ese rey definitivo sí lo lograría. Ese rey definitivo no fallaría. Ese rey, mis hermanos, su reino sí iba a ser permanente porque él no pecó, no peca, ni pecará nunca. Sería fiel y sigue siendo fiel.
no cometería absolutamente ni una sola transgresión para hacerlo removido. Nunca, porque ese es el Señor Jesucristo. El Mesías, ese sí es el ungido de Dios, el único ungido del Señor, del cual Isaías dice en Isaías 9:7, lo dilatado, lo aumentado, lo vasto de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El ángel en Lucas 1:33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que hace, mis hermanos, Saúl. Si usted se pregunta, ¿cómo está esto aquí? Una vez más, como les dije la semana pasada, los pasajes en la Biblia no están ahí por cualquier cosa. ¿Por qué está Saúl aquí tan poquito tiempo y solo por un momento para hacer esto? Para ponernos la cabeza, la mente en que necesitamos un rey como Cristo. Nos parece, mis hermanos, que Saúl es el elegido. Si nosotros no conocemos la historia, parece que este hombre grande, este hombre fuerte, que Dios lo ha capacitado con todo esto, dice, no, hombre, se lo va a lograr. Este la va a hacer. Este es el hombre, mire, el Espíritu está sobre él. Lo mueve en un nuevo hombre. Samuel lo va a guiar, ¿metes? Esto es, ¿a dónde pongo para que, a dónde firmo? Este es el hombre. Pero así como pronto cesó de profetizar, pronto iba a dejar de ser rey. Samuel, mis hermanos, de ninguna manera fue ese hombre de Dios. No fue conforme al corazón de Dios. Duró poquito aquello. Y a mí me hacía pensar mucho en esa parábola del terreno pedregoso. Que apenas viene la aflicción, la angustia, se acaba. Probablemente Saúl andaba ahí con todas esas cosas en la cabeza. Voy a ser rey. Pero si yo soy de Benjamín. Uy, ¿cómo es esto? Uy, me aparecieron todas estas cosas. Profeticé, bailé, dancé, alabé al Señor. Yo no me puedo imaginar cómo Saúl se sentía. Un hermano había pasado una firminita ahí. ¿Cómo lee usted la Biblia? Tiembla, se emociona, se goza usted cuando lee la Biblia. No, yo, por ejemplo, cuando leo esta parte, yo me meto ahí en Saúl. ¿Cómo debía sentirse ese hombre con estas cosas? Esa emoción, ese gozo, esa incertidumbre ahí de cómo será. Iba a llegar a su fin rápidamente cuando un momento de angustia no pudo esperar, se impacienta y hace lo que no tenía que hacer. Locamente has hecho, Saúl. El reino ahora será quitado y será dado a uno que es conforme al corazón de Dios. Y cuidado nosotros, mis hermanos, tenemos que tener de todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Ahora yo decía del terreno pedregoso, mis hermanos, porque cuántas veces nosotros andamos ahí emocionados. Estamos muy contentos con entrar a la iglesia. Estamos muy contentos cuando nos ponen a servir en algo. Pero apenas viene la aflicción, apenas viene algo que no nos gusta, se acabó. Se acabó. Y entonces, ¿qué? ¿Dónde está esa raicita que realmente se tenía que agarrar? No existió. Qué cuidadosos tenemos que ser cada uno de nosotros, mis hermanos, en lo que también hemos recibido de Dios. Y ahora, a los que hemos sido ordenados aquí en el ministerio, por ejemplo, de la palabra, al servicio. Ahora, me voy a referir, sí, los pastores, los diáconos, los que predicamos, pero también a usted, porque usted también es un diácono, usted también es un servidor, y usted no se puede quitar de esto de encima. Dios a nosotros, mis hermanos, nos ha dotado de un montón de cosas. El simple y llano hecho de que Dios le haya dado a usted la salvación es suficiente, mis hermanos, para que nosotros vivamos con gozo y que no cualquier cosa nos quite eso. Y que no cualquier cosa nos quite eso. Uno se siente honrado cuando está en una iglesia, uno se siente alegre, uno se siente dispuesto cuando comienza en esa vida espiritual. Y muchas veces dicen, esa llamita se le va a apagar. A mí me cae mal cuando dicen eso. Y desaniman a las personas y las tiran al suelo. Pero comienzan alegres, están honrados. Estoy en esta iglesia. Miren, mis hermanos, yo no sé cuánto tiempo pasa y comienzan a menospreciar la iglesia. Comienzan a menospreciar a las personas. Ya no comienzan a estar dispuestos a que abra la puerta aquel. Pero al principio abrían la puerta. Al principio limpiaban el baño. Al principio hacían cualquier cosa porque estaban gozosos. Qué poquito les duró esa raicita. Pegó en piedra. Pregúntese, pegó en piedra. ¿Por qué es que yo me he bajoneado tan rápido en palabras nuestras en la iglesia? Pegó en piedra.
Tenemos que examinarnos, mis hermanos, por qué es que al pasar el tiempo ese fuego se desvanece. No debería. ¿Por qué se desvanece? ¿Por qué comienza a aparecer en nosotros de nuevo esas carnalidades, esas mundanalidades? Probablemente y quizás, mis hermanos, es porque no hemos sido del Señor, y ahí es donde tenemos que examinarnos. Qué impresionante nosotros, mis hermanos, tenemos esa gran necesidad de examinarnos día a día. Saúl andaba alegre. Vino el Espíritu sobre él para hacer cosas que Dios le había puesto a hacer. Y después termina miserablemente. Pregúntese esto, ya estoy terminando. ¿Estoy haciendo las cosas para mi Dios? ¿Estoy cambiando de verdad para el Señor? ¿Estoy procurando que el Señor transforme diariamente mi vida para vivir para Él, en novedad de vida? Pues, pregúntese, solamente son experiencias temporales, aisladas de Dios, que pasan esos momentos espontáneos, donde ando alegre en la iglesia, pero después ya estoy enojado. Estoy alegre en la iglesia, mira, ¿qué hago aquí? ¿Cómo era? Y después ya nada. Cualquier cosita me bajonea, porque ¿será que pego en piedra? Solamente son cosas externas para que los hermanos me miren que estoy bien. En otras palabras, mis hermanos, quizás preguntas, ¿son cambios externos? Una mascarita ahí para aparentar. Yo siempre le he dicho a Nairi, la piedad no se fuerza, ella sale. La piedad no se aparenta, ella sale naturalmente. Mis hermanos, cuidado con el activismo religioso, el involucramiento en un montón de cosas, cuidado, se engaña con eso. Ahora, mis hermanos, incluso el estar viniendo a la iglesia, el hablar puritanescamente, no significa que hay una obra del Espíritu Santo en nosotros. No significa, mis hermanos, tampoco que hay una obra de salvación. Muchos han hablado así, de una manera que usted, wow, están fuera del Señor. ¿Cómo oye usted la palabra del Señor? Pregúntense ahí, ¿realmente está el Espíritu en mí, que yo amo las cosas del Señor? ¿Qué actitud tiene usted cuando escucha la palabra? Y no solamente cuando la escucha aquí, cuando la lee en su casa. Lo hace temblar, como decía aquel brochure que mandaron. Lo hace gozarse. Cristo murió por mí. Saúl me apunta, en lo que yo estoy estudiando, y también en los otros lectores, Saúl me apunta a un mejor rey. Saúl le apunta, miren, mis hermanos, Saúl se queda corto, pero me da la esperanza de que Cristo viene, de que Cristo es el rey. Vean, miren, mis hermanos, usted viene con expectativa de ser, por el Espíritu Santo, lleno de la palabra del Señor aquí en la iglesia. O sea, solo esa pregunta, o es gravoso, venir a escuchar la palabra, qué pereza, 1 hora casi, y estar escuchando todo eso, ya me lo sé. No me lo tiene que estar diciendo, hasta yo lo podría predicar mejor. Lo aburre escuchar la palabra. Ahí usted comienza a examinarse en su corazón. Pero realmente usted dice, yo quiero escuchar qué tienen que decirme hoy. ¿Qué voy a poner en práctica mañana? ¿Qué voy a poner en práctica yo mañana de lo que nos han dicho? No solamente en esta prédica, sino en las demás que los hermanos han predicado. Se aburre por escuchar la palabra porque realmente no le atraen. ¿Cómo sale usted de aquí cada domingo? Un gozo que se acaba mañana lunes. Hoy alegre, pero se desinfla como un globo. ¿Cuánta gente, mis hermanos, hoy en día, solo por el hecho de pasar horas de horas metidos en las iglesias, sirviendo, cayendo ahí de espaldas, saltando, llorando, riendo, regresan a sus casas diciendo, hoy fui lleno del Espíritu Santo, hoy sí valió, y están engañados? Yo no conozco el corazón de esas personas, pero puedo decir, mis hermanos, que eso no es de ninguna manera el mover del Espíritu Santo. Muchas de esas personas, y conozco personalmente casos, que después de un tiempo, después de ver estas personas que usted decía, wow, le dio la risa santa, el Espíritu Santo usa a esa persona. Yo quisiera, wow, ¿cómo está esta persona? Ellos le llaman, ¿cómo ministran? Y después de un tiempo, mis hermanos, se reveló lo que realmente había en su corazón: lujuria, inmoralidad, carnalidad, mundanalidad, y regresaron a su habitual vida de pecado, después de haber aparentado ser usados por el Espíritu Santo.
Lejos de estar viendo a estas personas, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver si nosotros estamos siendo esos creyentes que de verdad aman al Señor. Que sí, hemos recibido la regeneración, que sí hemos sido sellados, que vivimos para la gloria de Dios, que mortificamos el pecado, porque odiamos el pecado, porque amamos al Señor. El pecado llevó al Señor a la cruz. ¿Quiénes son los únicos que mortifican? Los que tienen el Espíritu. No hay nadie que pueda mortificar el pecado sin el Espíritu. Requisito básico, indispensable. Si usted ama su pecado y usted no le está poniendo guerra al pecado, examínese más a fondo. Estamos siendo cristianos de corazón. Ahí nosotros cantamos. Ha cambiado Dios mi corazón de piedra. Hay realmente en mi vida comunión con el Señor. Yo soy tuyo, Señor. Yo quiero ser suyo. Yo a usted lo amo. Hágame suyo, Padre. Quiero estar más cerca de usted. Y llegar a decirle, ¿verdad? Como exclama el apóstol Pablo, Padre, papito, hermoso, precioso. ¿Cómo son nuestras oraciones con el Señor? Pregúntese, ¿ahí en la Biblia un deleite? ¿Son las cosas santas de Dios mi gozo? O sea, me alegro cuando dicen hay culto. Yo me alegré cuando decían, con los que decían, la casa de Jehová iremos. Mis hermanos, a veces yo creo que eso no existe. Qué pereza, y está lloviendo. No, hombre. Si complace usted en las cosas santas del Señor, ¿puede usted decir, como ahora decía en oración Arles, que hemos pasado de la potestad de Satanás a la luz, al Señor Jesucristo, la potestad de Dios, que con un corazón regenerado que lo ama? ¿Cuántas preguntas nosotros nos podemos hacer? Pero pregúntese esta: ¿me está dando el Espíritu Santo a mí testimonio de ser su hijo? ¿O sigue usted siendo esclavo del pecado? De nuevo, mi hermano, arde nuestro corazón cuando lee la Biblia. ¿Desea usted obedecer al Señor cuando hay pasajes incluso que son fuertes? No lo puedo hacer, tengo que perdonar. Pero yo ofendí a aquel y tengo que hacerlo. ¿Qué siente? ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? Quiere obedecerla. Es humilde, se humilla y dice, sí, Señor, ayúdame, tenga misericordia de mí. Dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, este es el Señor Jesucristo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y un hermano decía, en Saúl no tuvo contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. En Saúl quitó su espíritu. Él traerá justicia a las naciones. En Saúl no trajo justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Donde vemos a Saúl súper capacitado por Dios, fracasa. Solo, mis hermanos, podemos poner la mirada en este Cristo que acabamos de leer. Él es el que vence. Allá en la cruz, mis hermanos, Jesucristo nos da testimonio de su amor. Pensar en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo al creyente, le tiene que traer algo aquí en el corazón, de verdad, definitivamente. Tiene que traerle algo, le tiene que apretar el pecho por lo que le hicieron al Señor. ¿Siente usted eso en su corazón? ¿Siente usted esa apretazón de pecho ahí por lo que le hicieron a nuestro precioso Señor Jesucristo? El Espíritu Santo capacitó al Señor Jesucristo para esa tarea que solamente Él podía hacer por usted y por mí, por salvarnos. ¿Y sabe qué es lo mejor de esto, mis hermanos? Que el Señor Jesucristo resucitó y se sentó a la diestra de Dios, porque su obra es perfecta. Acabó la obra que le dio el Padre que hiciera. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Saúl no pudo absolutamente nada. La obra de Cristo es ese inmenso amor de Dios el Padre al dar a su Hijo para salvar pecadores como usted y como yo. Esto, mis hermanos, nos debe capacitar, esto nos debe llenar, este es el motor, esta es la gasolina, decían los puritanos. Cristo en la cruz muriendo por mí y resucitando y siendo exaltado a la diestra de Dios, tiene que ser la gasolina para que el creyente viva para la gloria de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Cristianos que aman al Señor, que quieren ser más santos, que quieren ser más limpios de todo corazón y no externamente. Que Dios, mis hermanos, bendiga la palabra y que realmente nos examinemos seriamente y que mañana el lunes no nos olvidemos de lo que nosotros nos han predicado hoy.
Oremos. Dios bendito, hoy cantamos que queremos ser cristianos de corazón. Señor, si usted ha regenerado nuestras vidas por medio de su poderoso Espíritu, permítanos serlo, Señor, no desperdiciando los medios de gracia que usted nos ha dado para poder vivir para su gloria. Señor, su palabra nos guía y muchas veces la menospreciamos. Saúl, mi Señor, fue capacitado y dotado para una tarea que nosotros vimos que falló. Dios bendito, creemos nosotros en la perseverancia de los santos. Creemos, Señor bendito, que su Espíritu nos hace estar seguros en ese amor del Padre, haber dado a su Hijo por nosotros. Eso nos hace estar contentos, alegres, seguros de que somos sus hijos. Aumente, por favor, Señor, nuestra fe para seguir agarrados a la roca que es Jesucristo hasta el día que Él venga. En el nombre de Jesús oramos. Amén.